Buenas noches, hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Roberto Betaza y voy a exponer un tema de MRP, misma que estamos viendo en la materia de Administración de Operaciones 2, impartida por el profesor Saúl Montiel del Instituto Tecnológico de Tijuana. El ejercicio es el siguiente: suponga que el producto Z se obtiene de 2 unidades de A y 4 unidades de B. A se obtiene de 3 unidades de C y 4 unidades de D. D se obtiene a su vez de 2 unidades de E. Los tiempos de demora para la compra o fabricación de cada unidad para el ensamble final son: Z tarda 2 semanas, A, B, C y D tardan una semana cada una y E tarda 3 semanas. En el periodo de 10 se necesitan 50 unidades. Suponga que actualmente no hay existencias de ninguna pieza. A. Presente la lista de materiales en forma de árbol de estructura de producto. Y B. Prepare un programa de planeación MRP que muestre las necesidades brutas y netas a la fecha de expedición y entradas de pedidos. Yo hice este recuadro donde me marca mis retardos. Simplemente la información que está aquí la vacié en este recuadro pequeño, y mi Z tarda 2 semanas, mi A, B, C y D tarda una semana y mi E tarda 3 semanas en ser producida, ¿no? Mi árbol estructural del producto pues es este. Toda la información que tengo aquí la pasé para acá, pero en forma de diagrama, ¿no? Para poder fabricar yo o tener un producto Z, para poder tener el producto Z, yo necesito 2 productos de A y 4 productos de B para formar el Z. Pero a su vez, para formar yo una A, necesito 3 productos de C y 4 de D para que yo pueda formar un producto A. Pero a su vez, D necesita ser formada por 2 productos de E, de X componente, ¿no? Bueno, para empezar y ya entrar en el tema, vamos a empezar usando el árbol de estructura del producto para planear. Nuestro requerimiento dice que se necesitan 10 unidades o 50 unidades en el periodo 10. Me voy a posicionar en el periodo 10 y voy a poner mis gross requirements, que vienen siendo mis requerimientos brutos, o mis requerimientos de 50 unidades. En esta ocasión no tenemos recepciones planeadas, tampoco tenemos cantidades de periodos anteriores. Por lo tanto, nuestros requerimientos netos van a ser los mismos que nuestros requerimientos brutos. Y por lo tanto, pues yo voy a verme la necesidad de hacer una recepción de orden planeada por 50 piezas. En este caso estamos hablando de que esta va a ser lote por lote. Lo que yo pida es lo que voy a fabricar. Como mi producto o mi componente Z tarda 2 semanas, a partir de mi semana 10 yo me voy a retornar 2 semanas para poder mandar a pedir o fabricar 50 unidades, para cuando llegue mi semana 10 ya esté lista. Es decir, que si la quiero para la semana 10 tengo que mandarlas a fabricar en la semana 8. Posteriormente pasamos para poder formar mi componente mi componente Z, pues tengo que hacer los componentes A para formar mi componente Z. De mi componente A tampoco tenemos ninguna recepción programada, tampoco tenemos cantidades de periodos anteriores, y aparte de eso, por cada unidad de Z yo tengo que hacer 2 de A. Es decir, como marca aquí mi fórmula, mi cantidad neta de requerimientos del componente Z pues se va a ver multiplicada por 2 para que yo pueda cubrir esa necesidad, ¿no? Entonces mi gross requirements vienen siendo 100 unidades con 0 recepciones programadas y 0 cantidad de periodos anteriores. Entonces mis requerimientos netos pues van a ser 100 unidades.
y voy a hacer una orden de planeación por 100 unidades para mandar a hacerlas, para planear la orden eh, una semana atrás. ¿Por qué una semana atrás? Porque mi componente A tarda una semana en poderse fabricar. Entonces si yo los mando a pedir o los ocupo para la semana o periodo 8, los tengo que mandar a fabricar el periodo 7. Posteriormente pasamos a mi componente B. Ese componente B, por cada componente Z que yo haga, tengo que hacer 4 del componente B. Y mi fórmula es la siguiente, ¿no? Si yo mando a planear o a fabricar 50 unidades en el periodo 8, en el mismo periodo 8 yo tengo un requerimiento bruto de 200 unidades de mi componente B. Tampoco tenemos recepciones programadas, y esas recepciones programadas están en cero, y también están en cero las cantidades a la mano de la semana anterior o periodos anteriores. Por ende, mis requerimientos netos van a ser los mismos, 200, y yo voy a tener que regresarme una semana atrás para poder fabricar mi componente B, ya que mi componente B pues también tarda una semana en ser fabricado. Ok, vamos a pasar al componente C. Mi componente C está estrechamente relacionado con mi componente A. Es decir, que si yo tengo un requerimiento del componente A al periodo 7, el mismo periodo 7 yo tengo que mandar a fabricar las piezas para poder crear las piezas del componente C para poder crear mi componente A. Pero también me dice que mi componente C necesito yo hacer 3 componentes C por cada componente A. Es decir, que entonces mis requerimientos netos de mi componente A pues se van a ver triplicados, ¿verdad? Entonces yo tengo una demanda neta o bruta, más bien un requerimiento bruto de 300 unidades mismas, pues que van a ser las necesidades netas, porque no tengo recepciones programadas y mucho menos cantidades a la mano de periodos anteriores. Si yo aquí tuviera, pues simplemente a mis requerimientos brutos les restaría las recepciones planeadas y también restaría las cantidades a la mano de periodos anteriores, y se vería reflejado aquí en mis requerimientos netos. Si tuviera yo, aquí se minimizarían, serían menos, pero en este caso, como están en cero, pues posteriormente nos vamos a ver la necesidad de mandar a fabricar una semana atrás, porque tiene una demora de fabricación de una semana. Mi componente es C, vamos a fabricarla en la semana 6 y van a ser las mismas que nuestros requerimientos brutos. Posteriormente, mi componente A también se ve afectado por un componente D, pero aquí dice que yo tengo que fabricar, por cada componente A tengo que fabricar 4 componentes D. Aquí lo podemos ver en la fórmula. Ese es el requerimiento de orden del componente A, y este va a ser nuestro requerimiento bruto de nuestro componente D. Entonces, es la misma situación que los demás componentes. No tenemos recepciones programadas, tampoco tenemos cantidades a la mano de periodos anteriores, por lo tanto nuestro requerimiento neto van a ser de 400, y como también tiene un tardío o se tarda una semana para poder ser fabricadas o procesadas estas piezas finales, pues entonces la vamos a programar en una semana atrás, ¿no? Para poderlas tener en el periodo séptimo. Y por último tenemos que para poder fabricar yo mi componente D, pues ocupo componente C, ¿no? Mi componente E está estrechamente relacionado con mi componente D. Dice que por cada componente D que yo fabrique tengo que fabricar 2 componentes E. Entonces simplemente mi componente se va a ver duplicado, ¿no? Ese es mi único componente que tiene más tiempo de retardo, es decir, que lo tengo que mandar a hacer. Su retardo de este componente, el componente va a ser de 3 semanas. Entonces agarro mi componente D y lo voy a multiplicar por 2 para poder generar mis requerimientos brutos
mis requerimientos brutos son de 800. Y igual de igual forma no tengo recepciones programadas, mucho menos tengo cantidades a la mano de periodos anteriores. Por lo tanto, mis requerimientos netos pues van a ser de 800. Y voy a mandar a programarlas 3 semanas atrás, serían una 2 y 3 semanas atrás, que para que estén a tiempo y forma en el periodo séptimo que yo los ocupo, ¿no? El periodo sexto, perdón, que los ocupo. Entonces estaría yo programando 800 piezas para fabricar en el periodo tercero. Este es un ejercicio muy práctico y muy sencillo. Una de las características es que es lote por lote y que no tenemos recepción alguna de partes que vayan a llegar o recepciones planeadas, mucho menos tenemos cantidad de periodos a la mano, y por eso se facilita mucho. Eso es todo por ahora. Por ese ejercicio es el ejercicio 2 de la unidad 2 de Administración de Operaciones 2 del Instituto Tecnológico de Tijuana. Espero le hayan entendido y denle dedito arriba si les gusta. Sería todo. Posteriormente estaré subiendo otro video para explicar otro tema o un video igual o de diferente forma. Buenas noches.